Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. El día de hoy vamos a tener un video súper interesante, pero también un poco largo, así es que se los advierto desde ya. En este video vamos a hablar un poco de economía, vamos a ver Estados Unidos, vamos a ver Europa, Rusia, China, diferentes países que están en meollo de todo lo que está surgiendo en estos últimos días. Y también, finalmente, vamos a ver el tema de la decisión de tipos de interés. ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Qué es lo que yo espero con respecto a esta subida, etcétera y demás? Mi opinión, mi punto de vista con respecto a la visión que tengo de lo que puede llegar a pasar a futuro. Y también lo que va a pasar la siguiente semana, ¿no? Al final vamos a ver un resumen, como siempre lo presento, y pues un pequeño análisis y muy rápido análisis técnico del SP500. Así es que comencemos porque este video sí que va a estar un poco largo. Para comenzar a desgranar todo poco a poco, vamos a ver primero los países más importantes. Lo que tenemos aquí son los países más importantes del mundo según su PIB. Es una medida, digamos, bastante razonable para saber la importancia de un país, ¿no? Y por ejemplo, Estados Unidos es el país que tiene el PIB más grande del mundo y representa el 20% del PIB mundial. Le sigue China, Japón, Alemania, el Reino Unido, India, Francia, Italia, Canadá, Corea y Rusia está por aquí en el top 11. Aquí he puesto solamente el top 20 y el resto de países, ¿no?, que tenemos aquí ocupa el 16% del PIB mundial, ¿no?, del GDP mundial. Y acá esta gráfica de aquí también para más o menos que vean cómo va todo el asunto, ¿no? Estados Unidos un 20%, el resto del mundo de estos top 20 el 16%, China el 15%, ¿no? Japón el 4.5%, Alemania el 3.8%, bueno, todos aquí son países muy importantes los que tenemos aquí. Otra forma de ver la importancia que tiene un país es su moneda y cómo esta es reserva de otros bancos centrales en todo el mundo. Por ejemplo, esta información que tenemos aquí que es del Fondo Monetario Internacional, los links como siempre los tienen en la parte de abajo. El dólar representa el 59% de todas las reservas de los bancos centrales del mundo. Luego le sigue el euro con un 20%, luego le sigue el yen japonés por aquí con un 5.83%, la libra esterlina con un 4%, y por aquí también está el renminbi, que es la moneda de China, ¿no?, con un 2.66%. Tienen aquí los valores que están en billones de dólares, ¿no? Acá está, billions de dólares. Ojo, billions, ¿no?, de dólares o miles de millones de dólares. Correcto. Bien, ahora pasemos a lo siguiente. Aquí también, para que vean la evolución, esta gráfica es muy interesante para que vean la evolución de estas monedas de reserva a lo largo de la historia. Tenemos la información, igual aquí está la data, que la tenemos desde el 2016, desde el trimestre 1 del año 2016 hasta el trimestre 3 del año 2021. Es una información reciente, es la más reciente que tenemos. Y vemos cómo el dólar como moneda de reserva se ha ido reduciendo desde un 65% hasta un 59%. Aquí he puesto el cagar, ¿no?, de todos estos trimestres que tenemos aquí y tenemos que este es el cagar de un negativo, ¿no?, porque ha tenido un decrecimiento a lo largo de todos estos trimestres. Luego tenemos el euro, que ha tenido un ligero crecimiento, y la moneda, como pueden ver aquí, que más ha crecido en todo este periodo de tiempo ha sido el renminbi, la moneda de China, ¿no?, que ha tenido un cagar de un 4.63%, y luego el yen japonés, ¿no? Es muy interesante de ver esta gráfica y nos dice más o menos cómo se están manteniendo como reservas mundiales las diferentes monedas, y es muy interesante esta información que tenemos aquí. Luego, otra forma que tenemos de ver la importancia de un país es su nivel de exportación y de importación. Tenemos aquí a China en Expo, que es el primer país exportador del mundo, solo sabemos, China. Estos son trillions de dólar. Luego tenemos a Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, ¿no?, y todos los países que vemos aquí. Y los países que importan, en primer lugar, el país importador número uno es Estados Unidos, luego le sigue China, Alemania, Francia, Japón y todos los que tenemos aquí. La información que estamos viendo en pantalla nuevamente es información del Fondo Monetario Internacional y es una actualización, la última que tenemos, a enero del año 2022, y nos dice cómo va a ser el crecimiento, aquí está por regiones, el crecimiento por regiones del GDP, del PIB, ¿no? Y como vemos en todas las regiones, el PIB, el crecimiento, ¿no?, que tiene un país está de bajada, todo está cayendo, ¿no? Sabemos esto por diferentes situaciones que están sucediendo, que el crecimiento se está
contrayendo, ¿no? No va a haber un crecimiento a futuro que se esté creciendo, sino estamos contrayéndonos con respecto a crecimiento del GDP, del PIB. Estados Unidos, ¿no? 2021, 2022, 2023, la zona euro también en decrecimiento, ¿no? Los países emergentes y en desarrollo de Asia, ¿no? Latinoamérica igual, África por aquí que se mantiene, ¿no? Pero a vistas así de muy al ojo podemos ver un decrecimiento prácticamente en todas las partes del mundo y finalmente lo tenemos aquí en este resumen, ¿no? Tenemos un decrecimiento del GDP, del PIB a nivel global. Y otro tema que también importa mucho es la inflación. Aquí tenemos la inflación de diferentes países, ¿no? Por aquí está Estados Unidos, un 7.9%, el último dato que ya vamos a ver más adelante el detalle. Rusia un 9.2% y los demás países que tenemos aquí. Y bueno, sabemos también que el tema inflacionario va a tener una tendencia por todo lo que está pasando, que nuevamente lo vamos a tocar más adelante, va a tener esa tendencia alcista, ¿no? Y lo podemos ver reflejado en esta gráfica que es al 10 de marzo del 2022 por la empresa S&P Global, ¿no? Igual, es información reciente y última la que tenemos aquí, proyecciones para el año 2022. Y en general la inflación de Latinoamérica para este año 2022 va a ir al alza, ¿no? Esa inflación que ya sabemos por todo lo que está pasando, ¿no? Tenemos aquí a Perú, México, Colombia, Chile y Brasil, ¿no? Aquí está el detalle de la inflación de los Estados Unidos, es el último dato de febrero que salió la semana pasada. Tenemos aquí el 7.5 del periodo anterior, que fue de enero, al periodo actual de 7.9%, para que vean la diferencia, ¿no? Y aquí todo lo que son alimentos, aquí lo que son energías y aquí el resto de ítems que no son ni alimentos ni energía. Podemos ver que aquí la energía ha caído un poco, ¿no? Este porcentaje que afecta finalmente este valor de inflación final. Pero algo que debemos tener en cuenta, que si bien es cierto no ha tenido un aumento muy notable, es que como ya lo ha dicho Powell, la inflación se está distribuyendo por otras zonas. Ya no está tan concentrada, digamos, en energía, igual es un valor muy alto, pero vemos que sí se está distribuyendo por toda la economía. Y ojo que este dato no está contemplando los últimos sucesos que hemos tenido con lo de Rusia y Ucrania. Esta información no contempla eso todavía. El dato que lo va a contemplar, va a ser el siguiente. Aquí tenemos el detalle de la inflación de los Estados Unidos. Podemos ver desde ya algunos valores que son como el de carnes, huevos, pescado, que está en una inflación del 13%. Igual otros valores como los cereales, por ejemplo, un 7.8%. La energía, que nuevamente, si bien es cierto, ha reducido un poco, sigue siendo un valor elevado, pero no contempla aún lo de Rusia y Ucrania, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente los otros que no son alimentos y energía, que por ejemplo el tema de los carros usados sigue teniendo un incremento importante, ¿no? Vehículos nuevos, carros usados, ¿no? Tienen un peso importante. Bien, aquí tenemos la inflación de la zona euro que está en 5.8. Este es un estimado, es un preliminar que se tiene del dato que va a salir esta semana. Pero ya es un dato importante. Mayormente las correcciones son muy ligeras. Y aquí en Europa también tenemos al sector energético que está tomando, digamos, un gran peso en todo lo que tiene que ver la inflación, ¿no? Tenemos aquí alimentos, tabaco y alcohol, digamos, otros que no son energías ni bienes, digamos, ¿no? Bienes consumibles y servicios, ¿no? Igual, acá tenemos más a detalle todo lo que está pasando. Igual, en Europa tenemos el mismo peso en energía. Por eso repito e insisto que este tema de la inflación, un gran peso de esto de aquí es energía. Y no solamente está sucediendo esto en Estados Unidos, Europa, sino en diferentes partes del mundo. Y aquí tenemos la inflación por países. Por ejemplo, ¿dónde tenemos la inflación más alta en Europa? Tenemos por aquí a Lituania con un 13%, ya casi un 14%, y a Estonia con un 12%. Es la inflación de dos cifras que tiene la Unión Europea. Todos los datos que hemos visto antes con respecto a la inflación aún no recogen la invasión de Rusia a Ucrania, y es por eso que es muy importante todo lo que abarca este conflicto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el petróleo, ¿no? Y la importancia que representa Rusia en el petróleo, que es el tercer productor de petróleo de todo el mundo. Aproximadamente 10.5 millones de barriles se producen por día, 10.5 millones de barriles por día se producen en Rusia. Y aquí tenemos los mayores consumidores, ¿no? Siendo Estados Unidos el primero y China en segundo lugar.
Rusia no solamente es importante por su petróleo, sino también por su gas natural, que lo exporta prácticamente todo a la Unión Europea. Aquí tenemos que la Unión Europea importa de todo su gas natural aproximadamente un tercio de Rusia, ¿no? Todo ese gas que necesita la Unión Europea, un tercio viene de Rusia. Y aparte también tenemos las exportaciones mundiales que representan Rusia y Ucrania juntas, ¿no? Representan la exportación de un 29% de trigo, un 19% de maíz y un 80% de aceite de girasol de todo el mundo. Estas son participaciones de exportación de todo el mundo. Y también aquí tenemos que, por ejemplo, tanto el trigo como otros granos similares representan un cuarto de la producción de todo el mundo, ¿no? 102 millones de toneladas salen de Rusia y Ucrania en estos, digamos, trigo y otros granos similares. Otro punto particular que tiene Europa es que depende de Rusia de algunas materias primas críticas, como por ejemplo el 40% de la importación de paladio viene de Rusia, el vanadio, aquí es roca, aluminio, níquel, etc. Son, digamos, materias primas importantes que requiere e importa la Unión Europea de Rusia. Y no solamente es la Unión Europea la que se va a ver afectada, sino también América Latina. Aquí tenemos que América Latina, prácticamente todo el efecto que va a tener este conflicto va a ser en temas de fertilizantes. Y por ahí un poco también en el tema de acero, ¿no? Acero, aluminio, lingotes, por ahí un poco, ¿no? Ahora, aquí Vladimir Putin hace poco ha dicho, ¿no?, que Rusia está cumpliendo con sus compromisos energéticos. Incluso el gas que se va a Ucrania está siendo cumplido por Rusia, ¿no? Rusia está mandando todo ese gas y según Vladimir Putin no sabe a qué se debe que los precios estén subiendo, porque Rusia está distribuyendo su gas al 100% sin parar, ¿no? Entonces él nos explica a qué se debe que los precios suban. Otro punto que afecta a la inflación es la subida de los salarios. Si bien es cierto, jamás va a ser en la misma medida de todo lo que hemos visto anteriormente, pero sí representa algo que hay que tener en cuenta. Yo ya lo había mencionado en otros videos a qué se debe esta subida de los salarios. Se debe a muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que las personas están simplemente renunciando a su trabajo. Ya lo hemos visto en videos anteriores que las empresas no consiguen empleados, no consiguen y por eso ofrecen un mejor salario o incluso por la misma inflación. Suben los precios y lo que hacen las empresas o lo que deberían hacer las empresas es también subir los salarios para que vayan acorde a eso. Y otro punto que también es interesante aquí ver es también la demografía, ¿no? El tema de la población, que hay población cada vez más adulta y pues se requieren de otro tipo de cosas. Y ahora tenemos aquí una palabra que también ha venido sonando últimamente, que es el tema de la estanflación, que justamente se da por las dos cosas que hemos visto anteriormente, ¿no? El decrecimiento del PIB, ¿no? El PIB crece menos, la economía crece menos, se contrae, y también la inflación que sube, ¿no? Son, digamos, los puntos que generan esta estanflación. Y aquí tenemos, digamos, un ejemplo, ¿no?, de lo que sucedía entre los años 70 y 80 aproximadamente, que podemos ver claramente aquí que esta línea de color rojo es el PCE, que es la inflación que mide la Fed, versus el GDP, el PIB, ¿no? Vemos que la inflación sube y también tenemos aquí que el PIB, ¿no?, baja, ¿no?, se comprime. Y estos son periodos de estanflación que sí lo hemos tenido a lo largo de la historia. Pero esta inflación no es un tema sencillo de solucionar, es un tema un poco complicado de resolver por los bancos centrales. ¿Por qué? Porque para controlar, la inflación hay que subir los tipos de interés, contraer o quitar la oferta monetaria, disminuir el gasto público, subir impuestos, toda una política restrictiva, una política monetaria restrictiva que se hace para controlar la inflación, para que la gente pues deje de consumir y la inflación comience a bajar, ¿no? Pero ¿qué sucede en este periodo de esta inflación? Cuando se hace todo esto de aquí, pues hace que el crecimiento se reduzca, ¿no? Exista esta contracción de la economía, porque la gente pues gasta menos, entonces la economía lógicamente se contrae. Y lo que se hace para, digamos, solucionar lo de la contracción del PIB es una política monetaria expansiva, ¿no?, donde se bajan los tipos de interés para que la gente consuma, se sube la oferta monetaria, etcétera, ¿no? Y finalmente todo esto de aquí también afecta la inflación, ¿no? Entonces la política monetaria entra en un evento de que apoya algo, pero
pone en problema otra cosa, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que va a atacar la Reserva Federal? ¿Qué es lo que hace un banco central? ¿Se va por aquí por ayudar el crecimiento o se va por aquí por ayudar la inflación? Pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Los bancos centrales siempre su misión va a ser la estabilización de los precios. Así es que lo primero que van a atacar aquí va a ser la inflación. Eso va a ser lo que va a hacer la Reserva Federal, eso va a ser el Banco Central Europeo y todos los diferentes bancos centrales que estén pasando por esto. Primero, estabilizar los precios. Y ahora, ¿cómo controlas la inflación? ¿Cómo va a controlar la Reserva Federal o cualquier banco central la inflación? ¿Cómo es que se controla esto? Bueno, pues subiendo los tipos de interés, ¿no? Esto ya lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Que aquí tenemos la línea de color azul, que es la inflación, y la línea de color rojo, que son los tipos de interés de la Reserva Federal, ¿no? Y vemos que cada vez que la inflación ha subido, la forma en que se ataca a la inflación es subiendo los tipos de interés, ¿no? Sube la inflación, se suben los tipos de interés, y lo hemos visto en diferentes ejemplos, a excepción de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que la inflación sube y no deja de subir, pero los tipos de interés no lo hacen, no acompañan esta subida de precios, ¿no? Por esto es que decimos que la Reserva Federal ya viene bastante atrasada en la subida de sus tipos de interés. Y ahora esto de aquí no solamente sucede con la Reserva Federal, también sucede con el Banco Central Europeo, el Banco del Reino Unido, el Banco Suizo, etc. Con diferentes bancos vemos que tienen, digamos, unos tipos bajos para los niveles de inflación que está teniendo el mundo actualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, eso no sucede con Latinoamérica por diferentes factores, ¿no? Que Latinoamérica pues ya comenzó a subir los tipos de interés, ¿no? Tenemos tipos de interés que rondan más o menos el 4% y por aquí Brasil que ya está cerca del 10%, que por aquí lo tenemos, ¿no? 10.75% es sus tipos de interés que tiene actualmente Brasil. Bien, aquí he querido poner unas notas muy rápidas del BCE, del Banco Central Europeo, que ha dicho con respecto a la inflación, los tipos de interés y en general de esta incertidumbre, ¿no? Habrá más presión sobre los precios de algunos alimentos y productos básicos debido a la guerra de Ucrania. La guerra en Ucrania es un riesgo alcista sustancial para la inflación, especialmente para los precios de la energía. El BCE subirá los tipos en algún tiempo después del fin de las compras netas de bonos. Si en junio finalizan las compras, las opciones para subir los tipos de forma convencional, salvo que exista una reunión de emergencia, ¿verdad? Son julio, septiembre, octubre y diciembre. Así es que posiblemente cualquiera de estas fechas que tenemos aquí va a ser una fecha para la subida de tipos de interés en la Unión Europea. Pero lo que primero va a hacer es pues acelerar, ojo aquí, las compras que tiene de sus bonos, ¿no? Bien, aquí tenemos una situación extrema, incertidumbre, se necesita una extrema flexibilidad. La política del BCE puede cambiar de forma rápida y casi sin previo aviso a medida que avancen los acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y según evolucionen los precios, seremos más dependientes que nunca de los datos que vayan entrando. Igual, un banco central no puede actuar sin información, ¿no? Es muy importante, ¿no? Yo supongo que si ven que si esta escalada de la inflación comienza a afectar mucho a Europa, por ejemplo, si es que Putin decide, ¿sabes qué?, cerrar el grifo, pues va a afectar mucho la inflación. Aquí la subida de tipos de interés va a ser mucho más rápida, mucho más agresiva, ¿no? Lo que tenemos aquí son las proyecciones económicas del Banco Central Europeo. Y por ejemplo, tenemos la previsión de diciembre del 2021 versus la de marzo del 2022. Y vemos que son previsiones que se ven a la baja, ¿no? Por ejemplo, antes, en diciembre del año 2021, se pensaba que pues, el crecimiento económico iba a estar alrededor de entre el 4 y el 4.5%. Ahora ha disminuido y estará entre el 3.5% y 4%. Y lo mismo con la inflación, aquí la inflación ha subido, ¿no? Se esperaba una inflación aproximadamente del 3%, pues ahora en esta previsión que se ha hecho de marzo se espera una inflación del 5%, un poco más del 5%. Bien, ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos? Esta reunión ya se ha dado un poco más atrás, no ha sido tan reciente como la del Banco Central Europeo, ¿no? Pero ¿qué ha dicho más o menos, no? Con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, porque aquí todo el aspecto laboral está muy bien en los Estados Unidos, vemos apropiado elevar el rango objetivo por el tipo de los fondos federales en nuestra reunión a fines de este mes, a fines de marzo. Me inclino por proponer y apoyar una subida de 25 puntos básicos. Es lo que, digamos, propone finalmente Jerome Powell, pero sabemos que todo esto es una decisión en conjunto.
El proceso de eliminar la política acomodaticia supondrá tanto aumento en el rango objetivo de las tasas de fondos federales, los tipos de interés, como en una reducción del tamaño del balance de la Fed. Son dos cosas que va a implicar este cambio en política monetaria, esto ya lo sabemos. Hacer una política monetaria adecuada en este entorno requiere reconocer que la economía evoluciona de forma inesperada, por lo que tendremos que ser ágiles para responder a los datos entrantes y la evolución de las perspectivas. Lo mismo que nos había dicho Lagarde, ¿no?, en el Banco Central Europeo, ¿no? Es muy importante que aquí los bancos centrales se presenten muy ágiles, algo que sinceramente no lo ha sido Jerome Powell, ¿no? Eso lo sabemos, está muy atrasado con el tema de la subida de los tipos de interés. Bien, aquí tenemos los balances de ambos bancos, el Banco Central Europeo y el balance de la Reserva Federal. Sabemos que, digamos, estos activos que tienen en su balance estos bancos centrales van a ir reduciendo, van a ir, digamos, vendiendo todos estos activos porque es parte de lo que van a hacer para controlar la inflación, ¿no? Es tanto disminuir todo lo que es balance y también, pues, aumentar los tipos de interés, ¿no? Entonces tenemos esta de aquí que es uno de los objetivos que tienen ambos bancos centrales y tenemos aquí los tipos de interés también, ¿no? Ahora, creo que ya según estas perspectivas que hace el CME Group, que aquí tienen el link para que vean el detalle, se espera, ¿no?, que esta subida de tipos de interés que va a hacer la Fed este miércoles 16 esté entre los 25 y 50 puntos básicos. No va a ser una subida de tipos de interés muy alta, ¿no? Creo que va a ser un tanto de que tantear, va a ser un tanteo que va a hacer la Reserva Federal, a ver qué sucede si es que subimos este poquito aquí, ¿no? Vamos a ir a ver qué sucede, ¿no? Para finalmente ver cómo reacciona el mercado, ver qué es lo que sucede, ¿no? Y si es que se requiere, pues subir los tipos de interés de una forma más rápida. Ojo que no se sabe qué es lo que va a hacer la Reserva Federal, muchos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, pero en sí lo que va a hacer no se sabe a ciencia cierta y es esta reunión muy importante por esto, ¿no? Por esta incertidumbre que se ha generado y al menos esperemos que esta vez Jerome Powell nos dé un poco más de calma para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ahora, ¿qué consecuencias va a traer todo esto? ¿Qué implica la subida de tipos de interés? Que si bien es cierto, la de esta semana que se espera, solamente va a ser algo para un tanteo, creo yo, entre un 25 y 50 puntos básicos, pero sabemos que si es que las cosas se ponen difíciles, la Fed no va a dudar o no va a tener duda alguna en subir los tipos de interés como lo ameriten, ¿no? Pero ¿qué consecuencias trae subir los tipos de interés? La respuesta es muy sencilla, una recesión. Después de una subida de tipos de interés, siempre ha habido un periodo de recesión, ¿no? Y esto lo tenemos aquí a lo largo de toda la historia e incluso la tenemos en la subida de tipos de interés previas a la pandemia, ¿no? Que la pandemia era un cisne negro, algo inesperado, pero también coincidió incluso con un evento así que nadie lo esperaba. Ahora, ¿de qué va a depender la gravedad del impacto de esta recesión? ¿De qué va a depender todo esto de aquí, no? Porque creo yo que la estrategia de la Fed es, primero, como lo dice un banco central, primero es controlar los precios, controlar la inflación. Así es que se van a subir los tipos para controlarla y van a hacer que pase esta recesión. Y cuando pasa una recesión, lo que sucede es que pues se bajan los tipos de interés y ese es el ciclo, ¿no? Estamos en un ciclo de subidas y bajadas de tipos de interés. Pero ¿de qué va a depender la gravedad de este impacto de recesión, ¿no? De este impacto que tenga esta subida de tipos de interés que nos va a llevar finalmente a este periodo de recesión? Bueno, va a depender de cómo se lleve este conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo actúe China como mediador, que es algo muy importante, ¿no? Se espera que el día de hoy, este lunes, se tenga una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y China en Roma. Va a ser, creo, si más no me equivoco, una reunión virtual para discutir sobre Ucrania. Y se espera que al menos esto sea algo positivo para que, pues, Rusia medie, no sea un mediador entre este conflicto, ¿no? Y le diga a Rusia, oye, ¿sabes qué? Detente, ¿no? Ya para con esto, ¿no? Se espera que esta reunión trate de solucionar y no empeorar el conflicto, ¿no? Algo que también ha salido últimamente es que Rusia ha pedido a China equipamiento militar y económico para apoyar su invasión de Ucrania, ¿no? No sabemos qué respuesta ha dado China a Rusia frente a este pedido, ¿no? Es una información que se tiene,
pero no se sabe qué ha respondido China, si es que finalmente va a apoyar o no va a apoyar a Rusia. Bien, aquí tenemos la noticia que tiene información importante, ¿no? Rusia ha recurrido a China para obtener equipamiento militar y ayuda militar en las semanas transcurridas desde que comenzó la invasión a Ucrania. Estados Unidos advertirá en las próximas horas a sus aliados de que China podría estar preparándose para ayudar a Rusia, ¿no? Un tema un poco que complicaría más las cosas en vez de solucionarlas. Y bueno, por aquí también tenemos que Estados Unidos advierte a Rusia sobre invasión a la OTAN. Estados Unidos ha dicho de que si es que un misil o un ataque se llega a dar a alguna de las naciones de la OTAN, pues simplemente Estados Unidos va a atacar y no lo va a dudar, ¿no? Acá tenemos esta noticia, ¿no? Estados Unidos responde al ataque en Lviv, advirtiendo de nuevo de que la OTAN se defenderá con todas sus fuerzas. Y ahora un poco de mi opinión de lo que podría hacer China, ¿no? Finalmente es mi opinión, yo no sé qué es lo que va a pasar, no estoy tratando de predecir las cosas, porque puedo estar totalmente equivocado, pero qué es lo que creo yo que podría hacer China, ¿no? Yo no creo que China termine apoyando a Rusia y Ucrania por las sanciones que puede recibir China, ¿no? Por esa gran cantidad de sanciones que puede recibir China. Y creo que lo ha demostrado tanto Europa, tanto Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, diferentes partes del mundo, que con respecto a sanciones puede ser brutal, ¿no? La guerra económica, sancionando por el sistema SWIFT, por empresas que salen y demás, puede ser brutal, ¿no? Y a China, algo que le importa es el tema de sus inversiones, ¿no? Aquí tenemos la composición del GDP, del PIB de China, ¿no? Vemos que gran parte de su PIB se debe pues al consumo doméstico, ¿no? Tenemos aquí las exportaciones netas que tienen un peso y tenemos las inversiones que tienen otro peso también importante, ¿no? Entonces, este tema de inversiones le interesa mucho a China, ¿no? Y en general China siempre va a buscar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque lo necesita para su población, ¿no? China sabemos que tiene esos planes quinquenales que le ayudan a trazar el futuro de su economía y de su población, y es algo en que China está muy comprometido. Y por eso yo dudo un poco de que pues China termine apoyando y se meta a recibir o quiera recibir sanciones por parte de todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos esta gráfica de aquí que nos dice a dónde se van las exportaciones de China. Es información del año 2019, es información reciente, ¿no? Y bueno, nos dice que prácticamente todas las exportaciones de China, un 17% de estas se van para los Estados Unidos, ¿no? Y Rusia representa solamente un 1.97%. Entonces, si China decide actuar desde la forma de valorar qué es lo que podría pasar con su economía, pues lo tendría bastante difícil, ¿no? Porque ya Europa, si es que sumamos aquí, por ejemplo, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, ¿no? España, Polonia, si sumamos todos estos países que tenemos aquí, definitivamente representan más de lo que representa Rusia, ¿no? Irse, digamos, por un solo país, ¿no? Yo no lo veo algo interesante, al menos desde el punto de vista económico, ¿no? Japón, por ejemplo, representa un 6%, Corea del Sur un 4%, ¿no? Sabemos que Japón también ha puesto sanciones a Rusia, ¿no? Entonces, esta decisión pues la va a ser un poco complicada, ¿no? ¿Por qué? Pues por el tema del PIB, ¿no? Sabemos que sus exportaciones son importantes para China, representan un peso importante en el crecimiento de China. Y lo otro son las inversiones. Y aquí entra todo este tema del deslisting que se está hablando mucho, ¿no? Tengo entendido que acá está la SEC, el jueves que ha pasado, ¿no? Ha puesto a estas empresas, ¿no? Yam China, ¿no? ACMR, el grupo de biotecnología, ZLab, bueno, 5 compañías en que las ha puesto a evaluación, ¿no? Porque simplemente no han entregado los requisitos de auditoría que requiere los Estados Unidos, ¿no? Y lógicamente con esto han caído diferentes compañías como Alibaba, JD, Baidu, etc. Todas las compañías chinas han caído debido a este temor que nuevamente se ha puesto en mesa y va a terminar en cómo resulte actuar Xi Jinping, cómo resulte esta mediación que se quiere lograr, ¿no? Algo que debemos tener en cuenta es que lo peor aún está por venir, ¿no? Aquí tenemos el índice del VIX y vemos que en sí el VIX aún no está en niveles que
crisis real, ¿no? Como lo hemos tenido en el periodo de las .com, en la crisis financiera, en la crisis de la pandemia e incluso el 11 de septiembre, ¿no? Todavía tenemos este índice por estos niveles del 30, pero no ha llegado a estos niveles, digamos, que hemos tenido en otras crisis, ¿no? Incluso podríamos subir un poco más aquí la valla, así es que yo diría que a nivel de incertidumbre, miedo, aún no se ha llegado a esos niveles tan elevados, ¿no? Y también tenemos aquí este indicador, ¿no? Que es la curva de rendimientos invertida, que también nos dice que cada vez que pues esta curva se ha invertido, cada vez que esto ha sucedido, hemos tenido una recesión, ¿no? Y aquí lo he marcado muy claramente, ¿no? Y vemos que el último periodo que hemos tenido de recesión, que ha sido una recesión bastante pequeña, ha venido también con una curva invertida muy cercana a cero. Y lo estamos teniendo actualmente, ¿no? Este índice, esta métrica que se utiliza para tratar de predecir recesiones, pues ha venido subiendo, pero en los últimos meses esto se ha venido cayendo, acercándose nuevamente a esta zona del 0%, ¿no? Bien, ahora voy a hablar rápidamente esto de aquí porque pues el video posiblemente se esté haciendo bastante largo. Tenemos las empresas que van a entregar resultados aquí esta semana de aquí. Tenemos este lunes Meituan, que es una empresa china, la empresa de telecomunicaciones de Indonesia y también la de Corea, que parece que no han entregado resultados la semana anterior. El día martes tenemos a Ferguson, que es una empresa, digamos, de plomería, ¿no? Tiene tuberías, ¿no? Todo lo que son... todo lo que tiene que ver con plomería. El miércoles 16 tenemos esta compañía rusa, Norilsk Nickel, que es una empresa muy importante de níquel, y la empresa ZTO, que es una empresa logística de China. El jueves 17 tenemos a Accenture, FedEx, Dollar General y GameStop. El día viernes no tenemos nada. Con respecto a datos macro tenemos todos los que tenemos aquí. El día lunes lo he querido colocar, tenemos esta reunión de China y Estados Unidos que tiene que ser un resultado positivo, no solamente desde el punto de vista económico, ¿no? Sino un resultado positivo pues para todos los ciudadanos que están padeciendo, ¿no? El día martes tenemos el informe mensual del OPEP, la confianza inversora, el CEU de la Unión Europea, el IPP, el índice de precios del productor de los Estados Unidos. Ojo con este dato también, que también es interesante verlo. Y Lagarde, que va a hacer un speech, ¿no? Que nos va a decir unas palabras, Lagarde. El día miércoles 16, que es el día más importante de la semana, tenemos el informe mensual de la Agencia Internacional de Energía, las ventas minoristas de los Estados Unidos, los inventarios de crudo, como siempre los tenemos, y finalmente la decisión de tipos de interés, que viene acompañada con el comunicado del FOM y el speech de Jerome Powell, ¿no? El tan esperado, a ver qué nos dice, ¿no? Jerome Powell. No va a ser aquí lo importante si es que se suben o no los tipos de interés, porque sabemos que se van a subir, sino qué es lo que nos va a decir aquí Jerome Powell. El día jueves tenemos nuevamente aquí Lagarde, que nos va a hablar un poco. Tenemos el IPC de febrero de la Unión Europea, ya este es el dato real, el dato que habíamos visto aquí en este video es el preliminar. Tenemos el índice de manufacturero de Filadelfia, los permisos de construcción y las peticiones de subsidio por desempleo de los Estados Unidos. Y cerramos el día viernes 18 con los salarios de la Unión Europea, la balanza comercial de la Unión Europea y la vivienda de segunda mano de los Estados Unidos. Bien, y con respecto al análisis técnico, pues el precio no ha hecho nuevamente nada interesante, ¿no? Lo único que está sucediendo aquí es que el precio pues no puede pasar esta resistencia que tenemos aquí, ¿no? Estos niveles de los 4.355, el precio no ha podido pasarlo, se ha quedado prácticamente en esta zona, ¿no? Y a ver, si es que reducimos un poco, pues se siguen nuevamente respetando bien las anteriores resistencias que habíamos trazado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nuevamente, ¿no? A ver qué nos dice la Reserva Federal, ¿no? A ver cuál va a ser su estrategia. Yo, como le dije anteriormente, lo que supongo o lo que veo que va a suceder es que pues nos vamos a ir a una recesión. Se van a subir los tipos de interés porque se va a requerir que se suban para que en el momento que ocurra esta recesión se puedan bajar, ¿no? Así es que vamos a tener una subida de tipos de interés posiblemente rápida y vamos a tener una bajada de tipos de interés nuevamente rápida en un periodo corto de tiempo, ¿no? Esto es mi punto de vista de lo que va a pasar. Vamos a tener bastante movimiento. Definitivamente no va a ser algo muy fácil, no va a ser algo tan facilito como lo hemos tenido con la pandemia, sino vamos a tener bastante volatilidad. Es lo que opino yo. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Ha habido mucha información interesante.
Y si ha sido así, por favor, dale like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita. Eso ha sido todo y que tengan excelentes inversiones.